Nadie recuerda al Imperio Español por sus olores, ni por sus sonidos. Se lo recuerda por sus mapas, manchas rojas sobre el mundo, uniones imposibles de mares, islas y cordilleras. Pero un mapa es un engaño. No muestra la fiebre, no muestra el hambre, no muestra la brutalidad de vivir un solo día dentro de ese imperio. Dicen que fue el imperio donde nunca se ponía el sol, pero para quienes lo habitaban, el sol era una maldición constante. Quemaba en los desiertos de Castilla, asfixiaba en las galeras del Mediterráneo, abría la piel en las minas del Perú, secaba la lengua en los barcos que cruzaban el Atlántico, donde el agua se pudría en los toneles y los marineros bebían líquido espeso, lleno de gusanos. La gloria española no estaba en los palacios de Sevilla, ni en las catedrales de Toledo. Estaba escrita en cicatrices, en cadenas hundidas en las muñecas de los esclavos, en las espaldas encorvadas de los indios en Potosí, obligados a bajar a túneles sin aire, donde una vela duraba menos que un suspiro. Decían que la montaña de plata brillaba hasta desde la luna. Lo que no decían era que se tragaba 8 millones de vidas. Cada moneda que cruzaba el océano llevaba escondido un lamento. En la misma España, el campesino apenas veía pan blanco en toda su vida. Comía sopas aguadas, un trozo de cebolla, un mendrugo duro. Mientras tanto, la nobleza se atragantaba con faisanes asados y vino de ultramar. El pueblo dormía sobre paja húmeda, los reyes sobre seda traída de Oriente, y todos, nobles y miserables, temían la peste, una peste que se arrastraba entre ratas, multiplicada en los barrios bajos de Madrid y Sevilla. El mar tampoco era refugio. En las naves que partían hacia América, el aire estaba lleno de vómito, sudor y rezos. Los marineros caían como moscas por el escorbuto. Las encías se abrían como heridas. Los dientes se caían uno a uno. Algunos comían ratas, otros cuero hervido. Y cuando el capitán daba la orden, los muertos se arrojaban al océano sin nombre, devorados por tiburones que seguían a las flotas como si fueran parte de la tripulación. En tierra, la Inquisición vigilaba. No importaba si era judío, moroconverso o simplemente alguien que pensaba demasiado. La sospecha era suficiente para perderlo todo. Un vecino podía denunciarte. Un comentario mal escuchado podía convertirse en una hoguera. La fe era espada, pero también cadena. En nombre de Dios se torturaba, se censuraba, se callaba. El silencio era la única forma de sobrevivir. Por eso, decir que no sobrevivirías ni un día en el Imperio Español no es exageración, es la verdad más sencilla. La gloria y la miseria caminaban juntas, la riqueza y la enfermedad se mezclaban como sangre en agua sucia, y cada amanecer podía ser el último. Acomódate, respira hondo, porque lo que vas a escuchar no es una leyenda dorada, no es un romance de caballeros. Es la vida áspera y cruel de un mundo que se sostuvo sobre espaldas quebradas y huesos olvidados. El día en el imperio no comenzaba con campanas gloriosas. Comenzaba con el ruido de la miseria, el chirrido de las carretas en calles de barro, el grito de los animales llevados al matadero, el murmullo de oraciones dichas con miedo. Antes de abrir la puerta, las ciudades eran un teatro de contrastes. En Sevilla, el puerto se llenaba de cofres repletos de oro y plata, pero a pocas cuadras, las casas olían a humedad, a sudor y a hambre. Los niños corrían descalzos sobre un suelo lleno de basura. La peste estaba en cada esquina, invisible, esperando. Los nobles levantaban palacios de mármol y azulejos, pero detrás de esos muros había cocinas donde los sirvientes dormían sobre cenizas. Había sótanos donde las ratas disputaban la comida con los pobres.
y en las habitaciones altas, perfumadas con incienso, el aire era tan espeso que parecía esconder el hedor de afuera. Era un mundo que disimulaba, pero no limpiaba. En las plazas el espectáculo nunca faltaba. Había procesiones religiosas con cánticos solemnes y también ejecuciones públicas, donde el pueblo miraba cómo un hombre ardía en la hoguera o perdía la cabeza en un tajo seco. Los niños miraban, las madres rezaban, los hombres callaban, el dolor era espectáculo y la fe justificación. Más allá de España, las colonias eran otro infierno. Los viajes eran promesa de fortuna, pero casi siempre sentencia de muerte. El soldado que partía hacia América podía no volver jamás. Si sobrevivía al mar, debía enfrentar la selva, las fiebres, los mosquitos. El acero se oxidaba en la humedad, la piel se abría bajo el sol. El hambre se hacía costumbre. Los indígenas eran arrancados de sus pueblos, obligados a trabajar en encomiendas, minas y haciendas donde la esperanza no llegaba. En Potosí, la montaña devoraba hombres como un monstruo hambriento. En el Caribe, la caña de azúcar cortaba más profundo que las espadas, y los barcos negreros llegaban llenos de cuerpos encadenados, donde la mitad no sobrevivía a la travesía. Cada cadáver arrojado al mar era un precio silencioso del progreso. Y sin embargo, en las crónicas oficiales todo era gloria. Los cronistas escribían sobre victorias, descubrimientos y riquezas, nunca sobre los cuerpos agotados, nunca sobre el olor a muerte en las minas, nunca sobre el llanto de los esclavos. El imperio español era un coloso, pero sostenido sobre espaldas quebradas, un gigante que no podía existir sin consumir miles de vidas anónimas, vidas que no dejaron nombre, pero sí cicatrices en la historia. Por eso, sobrevivir un día en ese mundo no era vivir, era resistir al hambre, al sol, a la sospecha, al látigo y a la certeza de que tu vida no valía más que una moneda. El imperio tenía una obsesión: vigilar. Nadie era completamente libre. La Inquisición respiraba en cada esquina, como un juez invisible. Una palabra mal dicha en la taberna, y ya eras sospechoso. Un libro prohibido en tu mesa, y ya eras hereje. Un gesto de duda durante la misa, y ya eras culpable. No hacía falta pruebas, solo rumores, un vecino envidioso, un rival resentido, una acusación bastaba para que tu vida se quebrara. La tortura no era un secreto, era un ritual público. El eco de cadenas en las mazmorras, el crujir de huesos en la rueda, el grito apagado bajo la mordaza. El pueblo lo sabía, el pueblo callaba, porque hablar era seguir el mismo destino. Y sin embargo, la gente seguía creyendo. La fe no se debilitaba, se endurecía. Las procesiones eran interminables, las iglesias estaban siempre llenas y los púlpitos tronaban con sermones que mezclaban miedo y esperanza. Los campesinos trabajaban la tierra, pero no era suya. Las cosechas servían para pagar impuestos, diezmos, tributos. Un campesino podía arar todo un año y aún así tener la mesa vacía. Comían pan duro, sopas aguadas, vino barato. El hambre no era una visita, era un inquilino fijo en cada casa humilde. Los soldados también sufrían. Las campañas eran largas. Dormían sobre tierra mojada, marchaban con botas rotas y a veces pasaban más días sin pan que en combate. Pero el honor de servir al rey era el único escudo contra la desesperación. Un escudo invisible que no detenía ni el frío ni la pólvora. Mientras tanto, en América, el orden se sostenía con crueldad. Un corregidor podía decidir el destino de cientos con una firma. Un encomendero podía agotar pueblos enteros para sacar plata de una mina. Y si un indígena se rebelaba, la respuesta era fuego y sangre. El mar tampoco era refugio. Los barcos que llevaban riquezas al otro lado del océano
eran tumbas flotantes. La comida se pudría. El agua se volvía amarga. Los marineros morían de escorbuto, con las encías abiertas y los dientes cayéndose. Los que sobrevivían llegaban con el cuerpo roto y aún así se repetía el viaje una y otra vez, porque el imperio no descansaba. El oro debía seguir fluyendo, la plata debía seguir llenando arcas y la sangre debía seguir pagándolo todo. Sobrevivir un día en ese mundo era caminar bajo sospecha, respirar miedo, soportar hambre y agradecer por no ser el próximo en desaparecer. Las ciudades del imperio eran un espectáculo de contrastes. Las catedrales se alzaban como montañas de piedra, con campanas que anunciaban la gloria de Dios. Pero a sus pies, el barro y el estiércol cubrían las calles. El olor de incienso se mezclaba con el hedor de las cloacas abiertas. Era un perfume sagrado, corrompido por la miseria. Los palacios brillaban con tapices, con espejos venidos de Venecia, con muebles tallados en maderas exóticas. Pero a pocas cuadras, los mendigos se amontonaban en los portales, extendiendo manos huesudas, murmurando plegarias que nadie escuchaba. El imperio se mostraba como eterno, pero sus bases eran frágiles, hechas de cuerpos que se desgastaban. Un escribano podía perder la vista copiando documentos a la luz de una vela. Un aprendiz de herrero se quemaba los brazos en los hornos y jamás salía de la pobreza. Un soldado volvía tullido de Flandes y era olvidado por la corona. Las mujeres cargaban con otro yugo. La honra pesaba más que la vida. Un rumor podía condenarlas a la vergüenza, a un matrimonio forzado o al encierro en un convento. El silencio era su cárcel más común. La vida estaba marcada por supersticiones. Una cruz en la puerta para espantar el mal. Un relicario colgado al cuello para alejar enfermedades. El miedo a lo invisible gobernaba más que cualquier ley. Y cuando la peste asomaba, las campanas doblaban sin descanso. El sonido era un recordatorio. Nadie estaba a salvo. El hambre tenía su propio lenguaje. Se escuchaba en las tripas vacías. Se veía en los ojos hundidos. En Castilla, en Aragón, en Nápoles o en las colonias, los inviernos podían vaciar graneros enteros. Y la gente comía lo que encontraba: pan negro, raíces amargas, sopas hechas con agua y poco más. El lujo de la carne estaba reservado para las mesas de los que decidían el destino de todos. Los castigos eran un espectáculo. Un ajusticiado en la plaza no solo era un condenado, era una lección viva. Los niños miraban, los ancianos rezaban y los pregoneros anunciaban que la justicia del rey era infalible. La multitud se acostumbraba a la violencia, como quien se acostumbra al clima, y sin embargo la gente soñaba. Soñaba con tierras lejanas, con un golpe de suerte en las minas de plata, con un milagro en el altar. Soñaba, aunque supiera que despertar era volver al mismo barro. Un día en el Imperio Español no era un día vivido, era un día soportado, una cuerda tensa que se podía romper con un gesto, con una palabra, con una simple mirada equivocada. Cruzando el mar, la realidad era aún más brutal. El nuevo mundo no era promesa, era condena. Los barcos llegaban a costas desconocidas y lo primero que se escuchaba no eran cantos de victoria, sino gritos de hambre y de fiebre. Las bodegas traían soldados flacos, hombres que habían sobrevivido a meses de ratas, de agua corrompida, de pan con gusanos. Muchos ni siquiera tocaban tierra. Morían en cubierta, con los labios partidos por la sed, mientras el sol ardía sobre ellos como una espada. Los que llegaban descubrían que no había descanso. La selva era un enemigo más despiadado que cualquier ejército. Mosquitos que devoraban la piel, ríos turbios que ocultaban fiebre y muerte, bestias desconocidas que rugían en la noche.
y sobre todo, un calor que hacía del aire un muro espeso, imposible de respirar. Los conquistadores soñaban con oro, con ciudades enteras pavimentadas de plata. Pero lo que encontraban eran aldeas humildes, con chozas de barro, con gente que los miraba con miedo y con rabia. La violencia no tardaba en imponerse, el acero español contra la madera y la piedra de los pueblos originarios. Y la sangre se mezclaba con la tierra como una tinta indeleble. Los cronistas hablaban de hazañas, de caballos que parecían monstruos, de cañones que retumbaban como el trueno de los dioses. Pero detrás de esas páginas se escondía el hambre de los soldados rasos, hombres que apenas tenían botas, que marchaban descalzos sobre espinas y barro, que compartían un mendrugo de pan duro entre cuatro. La riqueza no era para ellos. El oro cruzaba el Atlántico, llenaba las arcas del rey, engordaba a los mercaderes de Sevilla, mientras en América los hombres que lo arrancaban de la tierra se consumían como sombras. En las minas de Potosí el aire era veneno, se respiraba polvo de plata. Los indígenas eran obligados a descender con velas en la frente, con el miedo en los huesos. Muchos no volvían a ver la luz del sol, y los que salían lo hacían convertidos en fantasmas, con la piel gris, con los pulmones quemados. El imperio se construía con cuerpos descartables. Cada lingote que brillaba en Europa era una tumba anónima en América. Cada iglesia que levantaba sus torres era pagada con huesos que nunca tuvieron sepultura. Y aún así, los relatos hablaban de gloria, de una misión divina, de la cruz que iluminaba el continente. Pero la verdad era otra. La cruz pesaba como hierro, y los que la cargaban caían de rodillas antes de llegar al altar. Sobrevivir un solo día en ese mundo era un milagro que nadie celebraba. En las ciudades coloniales, la vida tampoco olía a triunfo. El aire era denso, mezcla de incienso y estiércol, de carne podrida en los mercados, de sudor atrapado en túnicas que nunca tocaban el agua. Las calles eran angostas, torcidas, cubiertas de piedras que se llenaban de barro al primer aguacero. Mulas cargadas de vino, indígenas con cestos de maíz, esclavos africanos arrastrando cadenas invisibles de cansancio, todos empujados en un mismo laberinto. En Lima, en México, en Potosí, la riqueza brillaba en los balcones tallados, en las iglesias forradas en oro. Pero abajo, en las sombras, el pueblo sobrevivía en casas de adobe que se deshacían con la lluvia. El contraste era obsceno. Un banquete en la mesa de un virrey y una olla de maíz aguado para cientos. La Inquisición vigilaba como un fantasma. El miedo caminaba disfrazado de devoción. Un gesto mal hecho, una palabra dicha a destiempo podía significar la hoguera. Los autos de fe eran espectáculos. La multitud se reunía en plazas, no para ver justicia, sino para ver arder el miedo en forma humana. Gritos, olor a carne quemada y el silencio obligado de los que se quedaban vivos. Las supersticiones eran el otro gobierno. Se creía que el aire estaba cargado de miasmas, que los males se escondían en el agua estancada, en los aullidos de perros en la noche, en las sombras que cruzaban las paredes. Para protegerse, las familias colgaban ramos secos de hierbas, cruces de palma, amuletos escondidos bajo las camas. Pero nada alejaba la peste, el hambre, la injusticia. Cada día era una lotería y casi siempre perdías. Los españoles que habían cruzado el océano para buscar fortuna terminaban atrapados en la misma telaraña. Burocracia, miseria, deudas. Una enfermedad podía borrar la herencia de una familia entera, y un capricho del virrey podía convertir al más rico en un mendigo en cuestión de horas. Se respiraba obediencia, se rezaba para sobrevivir, se callaba para no desaparecer. En los muros de esas ciudades
todavía quedan las marcas de ese silencio. Piedras que escucharon plegarias, golpes de látigo, susurros de conspiraciones nunca confesadas. Vivir un día bajo el imperio no era un privilegio. Era soportar la certeza de que todo, absolutamente todo, podía perderse al caer la tarde. Los conquistadores que lograban fortuna no vivían en calma. Sus casas eran palacios de piedra, con patios adornados por fuentes, balcones tallados y muros cubiertos de tapices traídos de Sevilla. Pero la riqueza era una máscara frágil. Debajo había miedo. Miedo al esclavo que los miraba en silencio mientras servía el vino. Miedo al criado indígena que cargaba agua desde el río, que quizá ya había jurado venganza en secreto. Miedo a los vecinos envidiosos, siempre dispuestos a denunciar un pecado, a inventar un rumor que terminara en la mesa de la Inquisición. Los banquetes eran fastuosos. Carne de venado, gallinas adobadas con especias, vino traído en barriles desde Cádiz. Pero mientras los señores reían, los esclavos recogían huesos del suelo, los perros lamían el vino derramado y el hedor a sudor se mezclaba con incienso y perfumes caros. Las tertulias eran un juego de máscaras. Se hablaba de Dios, de lealtad al rey, de honra y de linajes, pero cada palabra estaba cargada de doble filo. Un brindis podía esconder una amenaza, una sonrisa, un juramento de traición. Los conquistadores se vigilaban entre sí. Ninguno confiaba en nadie. Sabían que el oro podía volverse plomo, que un aliado de hoy sería enemigo mañana, que una firma en un papel podía robarles todo lo que habían ganado con sangre. Y en las noches, los criollos ricos dormían inquietos. El sonido de un perro ladrando en la calle podía ser un aviso de ataque. Un golpe en la puerta, una sentencia. El lujo no los protegía. Era solo un disfraz que no podía ocultar que, bajo las telas bordadas y los muros altos, su destino dependía del capricho de un rey lejano y del cuchillo de un enemigo cercano. Si los conquistadores vivían con miedo, los pueblos originarios vivían con cadenas invisibles. En las minas de Potosí, los hombres descendían cada día al vientre de la montaña. Bajaban rezando. Algunos llevaban hojas de coca en la boca, no como placer, sino como defensa contra el hambre y el cansancio. Se decía que el cerro devoraba vidas a cambio de plata. Y era cierto. La montaña entera se convirtió en un cementerio abierto. Se calcula que millones de hombres murieron allí, ahogados por el polvo, devorados por los derrumbes, consumidos por la oscuridad. En los ingenios de azúcar, los esclavos africanos trabajaban bajo un sol que cortaba la piel. Cortaban caña desde el amanecer hasta que la luna volvía a salir. El sudor caía en los surcos, mezclado con sangre de manos abiertas por el machete. Si alguien caía exhausto, la vara del capataz lo levantaba. No había descanso. El dulce del azúcar se alimentaba del amargo del dolor. Y sin embargo, ni indios ni africanos fueron solo víctimas. En las noches, lejos de las miradas de los amos, encendían pequeñas hogueras. Cantaban canciones prohibidas, en lenguas que los conquistadores nunca pudieron comprender. Guardaban sus dioses en figuras de barro, ocultos detrás de imágenes cristianas. Inventaban bailes que eran rezos disfrazados, resistencia que se movía en el silencio. Las mujeres cargaban en sus vientres la memoria, transmitían palabras que no estaban escritas, secretos que viajaban de madre a hijo, como un hilo invisible que los conquistadores no podían cortar. Los pueblos sometidos sobrevivían con la fuerza de lo oculto. Mientras el imperio construía iglesias, ellos seguían rezando a los montes, a los ríos, a los espíritus que nunca habían abandonado la tierra. Y así, en la penumbra, se mantuvo viva una esperanza que parecía imposible.
El imperio podía gobernar con miedo, pero no podía borrar los susurros de las hogueras nocturnas. Si el látigo controlaba los cuerpos, la Inquisición controlaba las almas. Era el ojo que nunca dormía, el susurro que podía condenar. Un vecino, un amigo, un esclavo, cualquiera podía señalarte. Y una palabra bastaba para abrir las puertas del tribunal. Los inquisidores no necesitaban pruebas, necesitaban miedo. Entrabas en una sala oscura, ante hombres vestidos de negro, rostros ocultos tras el resplandor de las velas. Las preguntas eran cuchillos. Tu silencio, una confesión. Tu duda, una culpa. El fuego era el último argumento. No importaba si eras un criollo con dinero, un esclavo que rezaba a dioses escondidos o una mujer que sabía demasiado de hierbas. La hoguera era el destino común. Y la multitud, reunida para mirar, aprendía que la fe no era devoción, sino obediencia. En Lima, en México, en Cartagena, las plazas se convertían en teatros del miedo. Allí ardían cuerpos, pero lo que realmente querían quemar era la idea de pensar distinto. Los sermones no eran para Dios, eran para el imperio. Un imperio que prefería cenizas antes que preguntas. Se cuenta que había familias que olían el humo antes de escuchar los gritos. El olor de carne quemada se mezclaba con el incienso. Era un recordatorio brutal. Nadie estaba a salvo, ni el poderoso ni el humilde. El fuego no distinguía. Por eso la gente aprendió a callar, a hablar en voz baja, a ocultar lo que pensaba detrás de rezos repetidos. La censura no estaba en los libros, estaba en la garganta. Y sin embargo, el silencio no era vacío. Bajo él germinaba la desconfianza, un mundo donde la verdad era peligrosa y el miedo era la única certeza. La vida en las colonias era una cuerda tirante, obediencia en público, rebeldía en silencio. El criollo nacía con apellido español, pero sin el privilegio pleno de la península. Era rico, pero no libre. Podía poseer haciendas, esclavos, oro, pero siempre había un techo invisible. Los cargos más altos, las decisiones que cambiaban destinos, eran solo para los nacidos en España. Un criollo podía vestir de seda, pero seguía siendo sospechoso. Podía arrodillarse en misa todos los domingos, y aún así ser vigilado como si su fe valiera menos. Era un ciudadano de segunda en la tierra que lo vio nacer. El mestizo cargaba con otra cruz, ni blanco ni indio. Un hijo de dos mundos que ninguno quería reconocer. Trabajaba en los talleres, en las minas, en las huertas de los conventos. Sabía que su apellido no abriría puertas, que sus manos eran su única moneda. Y aprendió a sobrevivir con astucia, escondiendo su orgullo detrás de una sonrisa cansada. La tensión se sentía en los mercados. Un peninsular podía humillar a un criollo con una sola palabra. Y el criollo, impotente, sonreía. Pero en la taberna, con el vino barato, soñaba con la venganza. Los mestizos escuchaban esas conversaciones. Y los esclavos también. Porque el murmullo de los oprimidos siempre viaja más lejos que las órdenes de los poderosos. La sociedad colonial era un escenario. Todos actuaban. El peninsular como amo, el criollo como aliado, el mestizo como sirviente. Pero detrás del telón, las lealtades se quebraban y los resentimientos crecían como raíces ocultas. Por eso, cuando el imperio empezó a tambalearse, la chispa no fue un discurso, fue un hartazgo acumulado. Siglos de obediencia forzada, siglos de sentir que la propia tierra no te pertenecía. Las colonias se fueron llenando de silencios sospechosos, de reuniones en casas cerradas, de cartas escritas con tinta barata y quemadas antes de ser descubiertas. Las conspiraciones nacían en los lugares más comunes. En la sacristía de una iglesia, en la trastienda de una pulpería, en el patio de una hacienda mientras se fingía hablar de ganado.
Los criollos murmuraban sobre libertad, los mestizos sobre igualdad y los esclavos sobre venganza. Cada grupo tenía su herida y todas sangraban en la misma dirección. Hubo rebeliones que quedaron apenas en un grito, otras sofocadas con sangre en la Plaza Mayor. En 1780, en el Perú, Túpac Amaru II encabezó una insurrección brutal. Miles de indígenas lo siguieron, cansados de tributos, de cadenas, de hambre. La respuesta del imperio fue despiadada. Lo descuartizaron en la plaza de Cusco. Su cuerpo fue repartido como advertencia. Pero el mensaje se torció. La imagen del mártir se volvió semilla. En Nueva Granada, en México, en el Río de la Plata, las noticias de esas rebeliones viajaban más rápido que los barcos. Los rumores eran pólvora. Un pueblo que antes agachaba la cabeza, ahora levantaba la mirada. El miedo cambió de dueño. Ya no eran solo los indios los que temían al látigo, sino los peninsulares los que empezaban a temer a la multitud. La traición también se volvió costumbre. Un vecino podía delatar a otro para ganar favores. Un cura podía bendecir la obediencia desde el púlpito y al mismo tiempo esconder papeles revolucionarios en la sacristía. Una criada podía escuchar demasiado y convertirse en la llave de un motín. El imperio español parecía sólido, pero estaba lleno de grietas invisibles. Cada banquete, cada procesión, cada misa solemne estaba rodeada de miradas que odiaban en silencio. Y bastaba un susurro mal escuchado para que la hoguera se encendiera. En ese clima envenenado, vivir un solo día en las colonias era caminar sobre un suelo que crujía. Nadie confiaba en nadie. Y el futuro, aunque todavía escondido, ya estaba escrito en el rencor de los oprimidos. La vida diaria en el imperio se volvió un teatro de sospechas. En el mercado, entre canastas de frutas marchitas y carne cubierta de moscas, no solo se negociaba con monedas, también se traficaban secretos. Un vendedor podía entregar una bolsa de maíz y al mismo tiempo un rumor disfrazado de chisme. Las iglesias tampoco eran refugio. El olor a incienso, denso y sofocante, no alcanzaba a tapar el murmullo de las conspiraciones. Un sacerdote bendecía las cabezas inclinadas, pero quizá esa misma noche escribía cartas a escondidas, ocultas bajo un crucifijo hueco. Los bancos de madera crujían, no solo por el peso de los fieles, sino por el peso de las culpas compartidas. En las haciendas, la rutina parecía tranquila. Los patrones vigilaban a sus peones, los esclavos trabajaban bajo el sol que partía la piel, y el sonido de los grillos marcaba el ritmo de la tarde. Pero debajo de esa calma, el rencor era como una brasa viva. Un cuchillo de cocina podía volverse arma. Una fiesta patronal podía transformarse en motín. Nadie estaba a salvo, ni los ricos en sus casas de tejas rojas, ni los pobres en sus chozas de barro. La desconfianza se respiraba como el polvo del camino. Entraba en los pulmones y no salía. Los virreyes organizaban procesiones solemnes, con estandartes dorados y campanas repicando. Querían mostrar fuerza, querían mostrar control. Pero en las calles, las mismas que olían a sudor viejo y estiércol, los ojos de la multitud no miraban con devoción, miraban con paciencia. Esa paciencia que espera el momento justo para romper las cadenas. Cada día en el imperio era así. Una comida compartida podía ser un pacto o una trampa. Una palabra maldicha podía costar la vida. La traición no llegaba de lejos. Dormía en la misma cama, comía en la misma mesa, rezaba en el mismo templo. Era imposible relajarse, porque en cada saludo, en cada gesto, había una sombra detrás. Un recordatorio de que en esas tierras el verdadero enemigo no siempre estaba armado. A veces estaba sonriendo frente a ti. Los que venían de lejos hablaban de maravillas, de montañas que tocaban el cielo,
de selvas que rugían como animales vivos, de ciudades hechas de piedra más antiguas que sus propias coronas. Pero detrás de ese asombro también escribían sobre el espanto. El aire pesado que olía a maíz fermentado, a cuero mojado, a sangre recién derramada en los altares. El ruido interminable de tambores, mezclado con el crujido de las hogueras y el murmullo de lenguas extrañas. Era un concierto que no podían entender y que los perseguía en las noches. Un viajero francés describió cómo en las calles de Lima se podía pasar en un solo giro de la cabeza de un balcón adornado con sedas a un callejón lleno de barro y peste. El lujo y la miseria, pegados como dos capas de la misma piel. Los ingleses hablaban de la violencia sorda, de esclavos que trabajaban sin descanso en los ingenios, con la piel abierta por el látigo y los ojos vacíos de esperanza. Y también de los criollos, jóvenes de mirada fiera que discutían sobre libertad en patios oscuros mientras fingían brindar. Un comerciante alemán contó que el mercado de México era tan vasto que parecía una ciudad dentro de otra. Miles de voces, colores, olores, un desorden imposible de abarcar. Y sin embargo, en medio de ese bullicio, dijo sentir un silencio extraño, como si la tierra misma respirara con rabia contenida. Los viajeros llevaban plumas y tinta, pero lo que realmente llevaban de regreso a Europa era un miedo que no podían escribir del todo, porque habían visto algo que sus propios reyes no imaginaron. Un mundo que no se rendía, que bajo la cruz y la espada seguía resistiendo en canciones, en ritos, en miradas. Al volver, contaban estas historias en tabernas y cortes. Algunos eran celebrados como héroes, otros tachados de locos o exagerados. Pero todos, sin excepción, volvían distintos, como si hubieran respirado un aire más denso, como si hubieran mirado demasiado de cerca el rostro oscuro del imperio. En el imperio todo era exceso, exceso de poder, exceso de hambre, exceso de fe. Era un mundo construido sobre contrastes que desgarraban los sentidos. Podías salir de una misa en una catedral que parecía tocar el cielo, con campanas que temblaban en el aire, con altares cubiertos de oro, con coros que hacían vibrar hasta los huesos, y al cruzar la plaza, encontrarte con niños esqueléticos peleando por una hogaza de pan duro. Los cronistas hablaban de procesiones interminables, calles llenas de cirios, de rezos, de cánticos, un pueblo entero vestido de penitente, y al mismo tiempo, en casas oscuras, el hedor de cuerpos enfermos, el sonido del estómago vacío que ni el incienso podía silenciar. En las fiestas la abundancia era obscena, mesas repletas de carne, vino, dulces traídos de ultramar. Los nobles bebían hasta caer dormidos sobre sus propios manteles, mientras afuera, en la misma ciudad, había quienes robaban sobras de los basureros para sobrevivir. Un viajero portugués describió una noche en Sevilla, toros sangrando en la arena, gente gritando con furia, música, tambores y después, apenas unas calles más allá, una fila de mendigos esperando el amanecer pegados a las paredes, temblando de frío. Ese era el imperio. La gloria y la miseria pegadas como dos caras de la misma moneda. No había término medio. Era un lugar donde podías rezar entre columnas de mármol y morir de peste en un callejón sucio en la misma jornada. Esa contradicción estaba en todo. En los palacios húmedos que se caían a pedazos, mientras sus dueños presumían títulos nobiliarios. En los soldados que marchaban con cruces en los estandartes, pero con las botas rotas y los pies cubiertos de llagas. En los barcos que llevaban toneladas de oro hacia España y regresaban con bodegas vacías, mientras los pueblos de origen seguían en ruinas. Vivir en el imperio era aceptar esas heridas abiertas. Era caminar entre luces y sombras sin saber en qué lado ibas a despertar.
era ver la abundancia tan cerca que el hambre se volvía todavía más cruel. Y lo más extraño es que para ellos eso era lo normal, un orden divino, decían, una prueba de fe, un destino escrito por Dios, aunque en verdad parecía más bien un destino escrito por el hierro y la sangre. En el imperio la muerte no llegaba sola, llegaba con rumores, con campanas que doblaban en la madrugada, con un olor agrio, espeso, que avisaba antes que los médicos. Las plagas recorrían las ciudades como ejércitos invisibles. El tifus, la peste, la sífilis, el aire mismo parecía envenenado. Y los médicos eran más sacerdotes que científicos. Abrían venas con cuchillas oxidadas, quemaban hierbas, susurraban oraciones. Creían que la sangre mala salía con un corte, que el humo de romero podía engañar a la fiebre, que la fe podía más que la gangrena. La superstición era ley. Una mujer que estornudaba demasiado podía ser acusada de bruja. Un niño con manchas en la piel era visto como maldito. Las madres colgaban amuletos de cobre en los cuellos de los recién nacidos. Los hombres llevaban cruces escondidas bajo las camisas. Y en las casas, el agua bendita se mezclaba con vino barato para espantar al demonio que, decían, caminaba entre los enfermos. En los pueblos, las campanas no solo llamaban a misa, también marcaban el número de muertos del día. Se contaban las campanadas con un silencio roto, mientras los cuerpos eran arrojados en fosas comunes. Un hedor insoportable que ni los rezos podían cubrir. Pero lo más cruel era la esperanza. Creer que una procesión con velas podía detener la peste, que una reliquia traída de Roma podía curar a un hijo, que el toque de un santo podía hacer retroceder la muerte. Las calles se llenaban de peregrinos, hombres y mujeres arrodillados, sangrando en las rodillas, pidiendo un milagro que nunca llegaba. En las aldeas más apartadas, los curanderos eran reyes del miedo. Prometían sanar con ungüentos de grasa rancia, con rezos en latín mal pronunciado, con huesos de santos que no eran más que restos de animales. Y aún así, eran la última esperanza. La enfermedad era un fantasma que no dormía. Podía entrar en un palacio y en una choza. No distinguía noble de campesino. Pero a los pobres los arrancaba primero, porque no había médicos para ellos, solo rezos, y un silencio largo cuando el cuerpo quedaba frío. Así era la vida bajo el imperio. Se trabajaba con hambre, se luchaba con miedo y se dormía con la certeza de que tal vez no habría un amanecer. El imperio fue grande, tan grande como cruel. Se extendía sobre mares y desiertos, con ciudades que brillaban de lejos, pero que de cerca olían a hambre, a miedo y a sangre. Los hombres vivían con el peso del látigo y de la fe. Las mujeres cargaban con la sospecha y el silencio. Los niños aprendían antes a rezar que a jugar. Y todo estaba marcado por la certeza de que la vida valía poco. Y la muerte estaba siempre cerca, escondida en el agua, en la guerra, en la peste. Para sobrevivir había que acostumbrarse al hedor, al grito del verdugo en la plaza, al sonido del tambor que anunciaba otra leva forzada, al eco de las cadenas arrastrándose en las minas de Potosí. El imperio no se mantenía con oro ni con fe, sino con cuerpos que se consumían en silencio. Y sin embargo, desde ese silencio brotó también lo que somos. La sangre mezclada, las lenguas confundidas, las canciones que resistieron al látigo, la memoria de quienes murieron sin ser recordados. Hoy nos llega como un eco lejano, pero si cierras los ojos, puedes oler todavía el humo, escuchar el repique de las campanas, sentir en la piel el peso de esa historia. Una historia que no es ajena, una historia que sigue respirando en nosotros, porque el imperio no terminó, solo cambió de nombre, de fronteras, de verdugos. Y la pregunta no es si hubieras sobrevivido en aquel tiempo,
La pregunta es si estás sobreviviendo en este. Antes de cerrar los ojos esta noche, déjame pedirte algo personal. Si esta historia te acompañó, si te hizo pensar o sentir, te invito a suscribirte y contarme en los comentarios desde dónde me escuchas y qué hora es allá. Siempre es fascinante descubrir que en medio de la oscuridad, alguien en otro rincón del mundo está compartiendo este mismo silencio conmigo. Soy Relatos para la Almohada y espero que estas palabras te arrullen hacia el sueño o te lo roben para siempre.